Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por estar aquí esta tarde. Muchas gracias a Federico por invitarnos siempre al Museo del Oro. Nos gusta mucho tener estos espacios. Y pues yo les quería hoy hablar sobre una plataforma que digamos, se lanzó en diciembre del 2023, que se llama Palabras de Vida. Entonces el Museo del Oro, siempre que lo pensamos, pues pensamos en oro, ¿no? Pero el Museo del Oro también tiene otro tipo de colecciones y materiales, y de eso vengo a hablarles yo el día de hoy, de esta otra colección que se llama una colección etnográfica y viene de la Amazonía. Entonces, pues yo quería empezar preguntándoles, cuando ustedes piensan en la Amazonía, ¿cómo, qué es lo primero que se les viene en la cabeza? ¿Qué piensan o cuál sería su primera conexión entre esa palabra Amazonía y qué se les ocurre así de primeras? Pueden escribirlo en el chat o decírmelo como quieran para saber qué pensamos. Y diría yo que es paz, tranquilidad, la Amazonía, diría yo, no sé. ¿No? Súper, súper. Eso es interesante, uno pensar como en paz y tranquilidad, ¿no? A veces pensamos en eso, ¿no? Como, Claro, pues no he ido, pero me encantaría ir y conocer la Amazonía. esa yo creo que es una cosa importante también. No sé cuántos de nosotros conozcamos realmente o hayamos ido a la Amazonía. Creo que esa es otra cosa importante. Yo la primera vez que fui fue el año pasado. Entonces, imagínense, a veces difícil conectarse. No sé, Federico, si ya estaba en Yo Amazonía. nunca he ido, no, nunca he estado, nunca he tenido esa oportunidad. Entonces, esa es una cosa que me parece interesante como de nosotros como colombianos a veces, que nosotros tenemos una idea sobre nuestro territorio bien particular y a veces como que lo pensamos mucho desde donde estemos, ¿no? Si estamos en Bogotá, lo pensamos desde Bogotá; si estamos en Medellín, lo pensamos desde Medellín; si estamos en Villavicencio, lo pensamos desde Villavicencio, y no nos vemos como un país. Entonces, eso es algo bien interesante porque imagínense que la Amazonía ocupa más del 43% de Colombia. O sea, realmente si uno mira, la Amazonía es la mitad de Colombia, pero nosotros nunca lo imaginamos así. Siempre lo pensamos desde pues nuestros lugares. Entonces es uno de los descubrimientos interesantes de estas plataformas, y también de una exposición, porque es que tenemos dos cosas al tiempo sobre la Amazonía. Una es la plataforma, pero otra es una exposición que se llama Tiempos de Curación. Entonces son dos, este año estamos como muy con temas amazónicos, y pues les voy a hablar de las dos cosas porque son dos proyectos muy interconectados. Yo voy a compartir mi pantalla para mostrarles la eh, plataforma y podamos empezar a verla. La idea es dar como un pequeño recorrido por la plataforma para que la podamos ir viendo. Entonces, como les decía, pues se trata sobre, está particularmente el departamento del Amazonas, pero el departamento del Amazonas no es la Amazonía. La Amazonía la componen muchos más departamentos. Entonces, si pensamos en Colombia, pues también está incluido parte del Putumayo, también el Guainía, también el Meta, también parte del Caquetá. Entonces, muchos lugares que a veces pensamos como que son llaneros, sí son llaneros, pero también tienen un pedacito como de Amazonía también. Y yo me voy a saltar como, pues acá digamos que esto es muy sencillo, es como de cómo navegar la plataforma, como controles y cosas de estas. Tiene también unos objetos interactivos. A estos objetos se les tomaron unas fotografías así súper detalladas, y también hay sonidos y pronunciaciones de algunas de las palabras. Entonces son una cosa súper completa, y ahorita les voy a mostrar como con más detallito algunas de estas cosas. Y lo más interesante de esta plataforma es que la investigación no la hicieron como normalmente la hacen antropólogos las investigaciones, sino que las hicieron indígenas de estas mismas regiones. Entonces, algunas indígenas con otras personas estuvieron preguntándole a las personas de la comunidad, a los ancestros, a todas, digamos, las personas mayores de su comunidad, sobre estas diferentes celebraciones, porque son tres celebraciones en particular. Y entonces estuvieron preguntando sobre cómo se hacían las celebraciones, quiénes estaban, cómo se hacían los objetos, y así fue que se creó esta plataforma. Entonces, pues cualquier pregunta que quieran hacer, pueden interrumpirme ahí mismo o escribirla, y yo voy respondiendo a medida que vamos avanzando por la plataforma, ¿no? Luisa, ¿el Ujú. acceso a esta plataforma es por dónde? ¿Por dónde se puede Es ingresar? el enlace, y ya se los mando. Eso era lo primero que iba a hacer, pero se me pasó. Bueno, se los voy a mandar para que si quieren pueden irla viendo. Acá está el chat. Esto es una plataforma
que se llama Story Maps. Y eso también es otra de las cosas como que es bien innovadora sobre esta plataforma. Esta plataforma tiene que ver mucho con mapeo. Entonces acá hay muchos mapas y en algunos se utilizan de algunas maneras para mapear en tiempo real. Para nuestra necesidad, pues no era necesario mapear en tiempo real, pero esta plataforma también se puede utilizar para mapear en tiempo real. Entonces, de esta manera se puede hacer muchos estudios, por ejemplo, sobre deforestación o sobre cómo la gente se mueve en un territorio. Entonces, tiene un alcance también gigantesco. Entonces, en términos de plataforma, ahorita hay muchos proyectos utilizando este tipo de plataforma. Es muy interesante. Pues la versión que tenemos está adaptada a lo que queríamos mostrar, que son mapas y los objetos, pero he visto también otras iniciativas bien interesantes. Entonces ahí se los dejo para que igual puedan ir navegando y puedan ir mirando a medida que vamos avanzando pues en los temas. La colección del museo tiene pues la parte de oro, ¿no? Que son más o menos 57.000 piezas, son un montón de piezas. Pero también está la parte de la colección etnográfica, que son como unos cientos de piezas, no son tantísimas, pero es una colección que es muy interesante. ¿Y qué significa esto de etnográfico? No sé si alguno sepa de qué se trata esta palabra, porque sé que a veces uno piensa como todo el mundo me está entendiendo y no necesariamente. ¿Qué piensan de esta palabra etnográfico? ¿Sí, les suena algo o a nada? Suena a etnias, ¿no? Suena a, pues a pueblos, a comunidades, ¿será? Estas colecciones etnográficas tienen que ver como con pueblos, pero básicamente como con todavía comunidades que están vivas, que están presentes. Porque a veces cuando los objetos dejan de ser etnográficos, es como porque hace cientos de años ya fueron, ya dejaron de ser utilizados. Los objetos etnográficos tienen que ver con comunidades que todavía están ocupando territorios particulares y todavía, digamos, conservan estas tradiciones. Entonces, la colección etnográfica es mucho más pequeña que tiene el museo, pero son unos objetos muy interesantes que nos hablan de comunidades que los siguen utilizando. No solamente hay objetos amazónicos en la colección etnográfica, también hay otros que vienen de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero para la plataforma, pues se habla de eso. Y estos objetos están en la ciudad de Leticia. Entonces, si alguna vez, como decíamos, hay que hacer el viaje a la Amazonía, eso es algo que es bien interesante, que uno a veces de verdad no lo tiene en la mente, pero si uno va a Leticia, en la ciudad de Leticia hay un centro cultural del Banco de la República, que es rosado por fuera, entonces es muy, como la del Parque Central, entonces es difícil de no verlo. Y dentro de él hay una exposición que habla de todos estos temas y que tiene estos objetos así preciosos, que son increíbles y que son de materiales, que a mí me parece muy impresionante que son de materiales, que son materiales naturales, cortezas de árboles, pero que algunos de ellos ya pueden tener más o menos entre 80 a 100 años y se conservan muy bien. Son materiales muy resistentes. Volviendo por acá, entonces hay tres secciones de esta plataforma. Una se llama el baile del chontaduro, otra se llama la palabra de coca, tabaco y yuca dulce, y la última se llama ritual de yu. Y ya les voy a contar cada una más o menos de qué se trata, pero vamos a empezar con esta, que es la del baile del chontaduro. Esta plataforma tiene también toda la traducción de las palabras. Y eso también es interesante, como porque la lengua pues es muy importante para poder entender estos contextos, ¿no? Entonces, de esta manera uno puede pues ver estas traducciones. No significa que lo que yo estoy diciendo se pronuncia así, porque pues acá tiene como diferentes maneras de cómo se habla, pero sí es bien interesante poder ver por lo menos escrito parte del lenguaje. Y acá uno va bajando y va cargando como las diferentes fotografías, y esta parte nos habla de un tema bien particular que es la idea de curar el mundo. Entonces, dentro de muchas comunidades amazónicas, y como les decía, pues la Amazonía, si la pensamos como algo más grande, ni siquiera es sobre Colombia, sino tiene que ver con muchos más países, ¿no? Entonces hay Amazonía también en Brasil, en Perú, en Ecuador, son 8 países de América los que tienen parte de ese territorio amazónico, y dentro de muchas comunidades indígenas que lo habitan, ahí está el concepto de curar el mundo. Entonces, que a través de estas fiestas que se hacen anualmente, se está propiciando la curación del mundo, y la curación del mundo tiene que ver como con mantener este balance y estas buenas relaciones con los animales, por ejemplo, o con las plantas, o como con todos los otros partes de la naturaleza,
Y esto también es otra parte bien interesante, que es que tiene que ver con la idea de que todo está vivo de alguna manera. Entonces acá no es que pensemos que por allá estamos nosotros y allá está la naturaleza, sino que la naturaleza y los seres humanos somos una misma cosa. Como somos una misma cosa, entonces tenemos que mantener y propender que todas estas relaciones estén bien, porque es lo que nos mantiene a todos como en un cierto orden y balance. Entonces acá pues de eso más o menos habla la plataforma. También hay algunas fotografías de la celebración. Esta celebración, yo estaba hablando con uno de los investigadores, que es un biólogo, y él me contaba que la celebración puede durar 3 o 4 días. Y con sus noches, ¿no? No es que uno va de día y se acaba la fiesta y después vuelve al otro día, no. Son días y noches en las que las personas están eh, haciendo esta celebración. Y uno de los elementos principales de la celebración es una bebida que yo creo que todos tenemos una versión de esta bebida de donde vengamos en Colombia, que es la chicha. Pero acá la chicha es chicha de chontaduro, porque esa es la cosecha. Entonces, la cosecha principal acá es el chontaduro. Imagínense ustedes la cantidad de chontaduros, no sé, pues uno ve los carritos de chontaduro, no sé, acá en Bogotá, por ejemplo, la gente va con sus carritos de chontaduro, uno ve una montañita así, pero imagínense la cantidad de chontaduro que hay que sacar para hacer estas tinajas inmensas. Acá en el museo hay una en la exposición que les contaba, yo creo que es de alta, casi 1 metro de alta y un diámetro también gigantesca. Y entonces se hace esta chicha de chontaduro para celebrar la cosecha de chontaduro. Y la fiesta dura 3 o 4 días. Y todo el mundo bailando, todo el mundo cantando y utilizando este tipo de máscaras que ustedes ven acá. Entonces acá hay máscaras con diferentes personajes. A veces unos son más fáciles de identificar, unos menos, porque pues depende de, obviamente nosotros no tenemos los mismos códigos que muchas otras comunidades. Entonces a veces no podemos ver exactamente qué es qué, pero sí con muchos, digamos, diferentes animales o seres. A veces no son animales todos, pero algunos sí son seres. ¿No? ¿Todo bien? Parece que no, Ah, parece bueno, que no. me van contando cualquier cosa. Ujú. Entonces, este baile tiene como componente, o sea, y es muy complicado, es muy complejo, y por eso esta plataforma tiene una cosa también que es muy interesante que muestra como todo como quién entra en qué momento, quién sale en qué momento. Y solamente para que tengamos presentes como que en la Amazonía hay 64 grupos indígenas en este momento. Pueden ser más porque también hay que recordar que hay grupos indígenas, pero también hay grupos en aislamiento voluntario. Esto es un concepto como que antes les decíamos estos grupos no contactados, pero ahora se les llama grupos en aislamiento voluntario y entonces a veces como que se va, pues las personas que investigan este tipo de comunidades se han dado cuenta que hay más o menos. Entonces este número de 64 puede ser a veces más grande de grupos y hablan como 40 lenguas. Entonces, por ejemplo, de este pedacito de la plataforma solamente está hablando de estos grupos. Se llaman yucunas, letuamas, matapís y tanimucas. Pero, porque ellos son los que celebran este baile del chontaduro. Pero no significa que ellos sean los únicos que van al baile, porque en este baile, como también lo hacen en Leticia, entonces a veces puede ir cualquier otra persona. Y el biólogo que yo les contaba que él ha asistido a estas celebraciones, él, por ejemplo, él es de acá de Bogotá. Entonces también como que las personas extranjeras pueden ir y pueden, después de que se gana la confianza de la comunidad, pueden hasta participar. Y él me decía que él también fue muñeco, así se llama también este baile, se llama baile el muñeco, entonces sí fue participando. Acá voy a bajar un poquito más, algunas otras fotografías de las Luisa, personas. Ujú, exactamente dónde se hace este baile, porque decías que en Leticia también, pero ujú. originalmente entonces, ¿dónde se hace? Ya les muestro el mapa, porque el mapa está un poquito más acá abajo, para que veamos la ubicación. Si ven, bueno, ya me alejé un tris, pero bueno, ahí se alcanza a ver, ¿no? Esta sería como Ujú. la región en la que está en amarillo. Esa es la región, digamos, como que en este momento se ubican estos grupos. Entonces está en varios ríos, que uno es el Miriti Paraná, el Pirá Paraná y el Apaporis y el Caquetá. Esos son los ríos donde él, porque esa también es la otra manera muy interesante, que si uno vive al lado de los ríos, pues uno se ubica es por los ríos. Nosotros acá, yo no vivo al lado de ríos, entonces yo no me la paso diciendo, tal río, tal otro, sino que uno habla de calles.
pero las personas que viven cercanas a ríos pues tienen otras ideas sobre las cuencas de los ríos y así es que la gente se ubica. Entonces es como si uno le preguntan a una persona y dicen, ah, no, yo vivo por el Mirití, Paraná, o yo vivo por este otro río, o por este otro caño, por ejemplo. Entonces digamos como que hay ríos más grandes, ríos más pequeños, cañitos, pero la gente se ubica al lado de las riberas porque pues son los lugares donde tienen acceso a alimentos, ¿no? Entonces digamos que a veces uno sí puede decir en algunos lados, ah, el río Magdalena, ¿no? O el río Cauca, pero en la Amazonía, pues la gente está realmente al lado de los ríos. Entonces, este sería como la región, pero ¿qué pasa? Muchas personas han sido desplazadas. Entonces, han sido desplazadas por la violencia o por motivos económicos. Entonces, hay gente que viene de estas comunidades, pero que su vida ahora la han hecho en Leticia. Pero ¿qué pasa? Aún siguen haciendo las celebraciones. Entonces, no por estar en Leticia abandonan las celebraciones, porque en Leticia también hay chontaduro y también se celebra como todo esto de la fertilidad. Entonces, sé que también en algunos lugares no necesariamente está confinado pues a este territorio, pero digamos que hay más o menos para que lo tengan en la cabeza cuál es el territorio. Y Es decir, que se hace, digamos, en varios lugares simultáneamente, ¿cierto? Es eso. es muy posible, porque igual también tiene que ver con las familias. Entonces, digamos, algunas familias se reúnen, digamos que muchas de las personas que son de la etnia Matapí, su apellido es Matapí. Entonces, digamos que no puede decir, ah, bueno, se reunieron es un Matapí, estas otras personas y estas otras personas, y hicieron su celebración de fiesta del Chontaduro. Entonces, puede estar pasando al mismo tiempo en muchas partes, porque es que lo que sí es cierto para muchas partes es que es la cosecha. Claro. Entonces, claro, al pasar la cosecha, pues todo el mundo se va a estos lugares a celebrar que hubo la cosecha. Sí me contaban, y el año pasado que yo estuve, a final de año, que a veces las cosechas están corriendo de tiempo. Como pues todos sabemos, ahorita estamos viviendo como unos cambios en el clima grandísimos, y entonces a veces por estos cambios en el clima hace que o se atrasen las cosechas o se adelanten las cosechas. Entonces digamos que usualmente las celebraciones van más o menos como desde enero hasta abril pueden ir, pero a veces no había hecho todo. Entonces también eso hace que se retrasen las celebraciones o que la gente tenga que ir a otros lugares a conseguir el chontaduro. Y eso me estaban contando de Leticia, que les tocaba ir a otros lugares a tratar de conseguir chontaduro para hacer la chicha. Entonces, eso también es importante, que como el cambio climático nos está afectando pues a todos, y en una mayor medida a los pueblos indígenas, porque pues son personas que están mucho más en contacto con los ciclos de la naturaleza que lo que nosotros estamos en las ciudades, ¿no? Uno puede sentir más como si se dañó la cosecha, pues todo el mundo se afecta, que es diferente a cómo lo sentimos acá en la ciudad. Entonces sí es algo como que puede pasar en muchos lados, pero que está teniendo grandes cambios también. Y voy bajando. Acá está como la parte de los investigadores. Entonces esta parte la investigaron Liliana, Fermín y Esteban. Esteban es el biólogo que yo les estaba contando, porque me pude entrevistar con él y él me contó como su experiencia como persona que no era de la comunidad y que empezó a ir a estos bailes y ha ido como más o menos a 3 bailes de esto, y que pues es un proceso súper interesante. Y él estuvo también haciendo parte pues de escribir el informe con Fermín, que él es un mayor de la comunidad. ¿Dónde sucede la fiesta? Las fiestas necesitan un lugar para suceder y es acá, en la Maloca. Entonces, las Malocas son grandísimas, pueden ser unas casas inmensas, 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 y dentro de estas casas que son comunales es donde la gente se reúne. Entonces, esto es unas reuniones inmensas y acá es donde les decía que se complica todo el baile, porque el baile tiene como unas maneras que unos personajes entran en un momento, es una coreografía realmente. Entonces unos entran en un momento, unos salen en otro momento, y todo tiene que hacerse de acuerdo pues a unas reglas particulares, porque esto es lo que hace como que se pueda eh, reproducir estas ideas sobre la naturaleza y sobre las relaciones entre estos seres. Entonces acá ustedes pueden ver algunas de las maneras como están hechos los trajes. Todos son digamos, naturales, de plantas naturales. Esto no es nada hecho con plástico. O sea, lo único que la otra vez yo leí era que ahora les está tocando utilizar como hilo nylon, porque algunos hilos ya no son fáciles de conseguir. Pero estos son cortezas de árboles y son unas cosas realmente increíbles de ver, porque el detalle es muy, muy interesante.
Entonces, no sé si qué preguntas tienen hasta ahora, algún comentario, pregunta, alguno ha visto algo así parecido antes en la vida. Pues me llama muchísimo la atención pues esta fiesta, esos trajes tan elaborados, es muy rico, digamos, visualmente lo que uno alcanza a ver, ¿no? Pero supongo yo que no es la única celebración, es decir, el baile del Chontaduro será uno dentro de muchos, es decir, se hará ese una vez al año, pero habrán otras cosas. ¿Estos trajes son específicos del baile del Chontaduro o también se usan en otros bailes rituales o algo así? Lo que está como registrado es que estos son específicos para el baile del chontaduro porque tienen como las máscaras que son las que representan a los espíritus de los animales. Entonces, Ujú. como que sí son particulares. Les voy a bajar un poquito más para que veamos las máscaras, porque acá, digamos que son fotos, pues imagínense la celebración. Acá está como todo lo que les decía de la coreografía. Entonces, es como dónde está la entrada del dueño, que es este personaje con máscara, y dónde está la entrada de los invitados. Entonces, sí tiene, y acá está como la estructura, y acá va avanzando, a medida que uno va avanzando en esto, pues le va mostrando como que los instrumentos musicales, este es un instrumento musical, no sé si alguien lo reconoce, lo ha visto antes, No. ¿no? Se llama el manguaré y son como unos, o sea, son increíblemente grandes. Madera, se les saca todo por dentro, se vuelve hueco y se toca como con los mazos. Y entonces hace un sonido muy, muy interesante y parece que la gente, pues aparte de que era un instrumento musical, servía como comunicación, como para comunicarse de comunidad a comunidad. Lo que siempre pensamos a veces que pasaba como con las conchas marinas acá que tenemos en el Museo del Oro, podía ser algo similar con estos tambores, que son unos tambores gigantes. Entonces también la música tiene que ser una en un momento particular, y también todo se tiene que hacer en un orden así particular. Hay unos banquitos que son particulares, hay una comida en particular que tiene que ver con la que les decía de la masa del chontaduro, que por acá hay una foto para que se vean, miren el color de esa masa del chontaduro, que es una cosa así naranja, preciosa, y esto se fermenta, ¿no? Y se vuelve chicha. Pues uno puede hacer chicha o de lo que quiera. Entonces, esta se hace de chontaduro, por lo que es la celebración. Pero también hay otras bebidas, ¿no? Y acá se ven a los personajes, ellos están vestidos con estas máscaras así particulares, y ahorita más adelante les voy a mostrar las máscaras más cerquita. Y esto también es otra parte muy importante, que hay personas que son las encargadas de curar las celebraciones. Como que cada celebración, cada momento, tiene que hacerse una curación con plantas. Y digamos que solamente estos mayores son los que saben las palabras correctas para decir qué planta especial se debe utilizar para poder curar los bailes y que, digamos, estén bien, que vayan a tener un buen desarrollo porque se están haciendo los procesos correctos para que esto suceda. Entonces es todo como una idea de que hay unos especialistas, unas personas que tienen este conocimiento muy profundo de la naturaleza y de que este baile es el que va a garantizar realmente mm, como que esto vaya, pues, que termine muy bien, ¿no? Entonces como que eso es importante, entonces ahí se ve algunos de ellos. Y por acá está uno de los objetos que es bien interesante porque estos especialistas, que a veces uno puede decir, no, los chamanes, ellos tienen unos objetos particulares y tienen, este es uno de los objetos más increíbles que son banquitos. Igual acá en la colección del Museo del Oro hay banquitos así, de madera, que son estos banquitos que hablan de los pensadores. Entonces la gente que piensa se sienta ahí y de esta manera puede pensar, puede hablar como con los diferentes espíritus de la naturaleza y puede obtener como estas respuestas que necesita para poder mantener el balance. Entonces estos son muy, muy, muy interesantes. ¿Y qué es lo interesante de esta plataforma? Es que uno los puede ampliar y ampliar y ampliar. Entonces, miren, por ejemplo, uno puede llegar a ver este detalle de la pintura, que a veces uno mismo, pues ni siquiera viéndolo ahí encima alcanza a ver estos detalles tan increíbles. Se puede ver como todo esto es un objeto realmente increíble.
Y acá también hay otra vista que nos muestra como estos diseños, para que los puedan ver, también son preciosos. Y también pues estos hechos de madera y tienen estos como tintes que se utilizan y pues realmente uno puede ver como todo el talento de las personas que los hacen. Y también esto no es que como que cualquiera puede ordenar un banquito. ¿Qué pasa hoy en día? Que muchos de estos banquitos ahora pues se hacen como artesanías. Y yo creo que a veces uno ve estos objetos y uno dice como, ah, yo he visto esto en alguna parte porque lo están vendiendo. Y si hay una parte que se hace para vender. Pero los banquitos para estos pensadores son banquitos que, de nuevo, tienen esta curación. Y no cualquier persona puede llegar y sentarse en él. Sería como algo grosero realmente uno ir a sentarse en el banquito que no es de uno. Y solamente a veces se entrega el banquito cuando la persona ha tenido como algún tipo como de entrenamiento. Entonces siempre tiene como todas sus restricciones y cosas porque tiene que ver mucho con el desarrollo pues de la sociedad. Entonces acá está ese banquito, que es una cosa así preciosa. Otro objeto que es hermoso es este, que es un soporte. Se ve muy hermoso, pero acá uno no ve como muy bien la función. Imagínense que lo que va acá encima es las vasijas, como las vasijas que conocemos, muy parecidas a las de la chamba Tolima, que son negras por fuera. Entonces, en estas vasijas es donde van a veces chicha o alimentos o a veces plantas sagradas. Y entonces en estas se ponen y se les da como todo eh, como este soporte que está también representando el universo. Y esto es una cosa muy interesante porque esta figura, este objeto que ustedes lo ven así, es también como hoy muchos de los científicos están representando el universo, que es como cosas que se expanden y se retraen. Entonces, estos soportes también son un poco así. Entonces, es bien interesante pensar que este conocimiento está dentro de las comunidades indígenas hace miles de años y que hoy los científicos, después de teorizar y teorizar y teorizar, están llegando a conclusiones similares a las que han estado las personas desde hace muchísimo tiempo. Y son objetos realmente increíbles de como su factura, cómo están hechos, eh, pero que también a uno lo hacen pensar sobre pues muchas cosas más, ¿no? Sobre esta concepción, sobre estas otras ideas que las personas y que los seres humanos han tenido. Entonces, este también está ahí. Acá está, bueno, para lo que vamos los platitos son los que se ponen ahí encima y se ponen ahí también para hacer preparaciones con plantas. También hay otra parte que son las plantas que se utilizan en estos rituales. Entonces está la chicha, ¿no? Que es bien importante, pero está este, que es un soplador para el rapé de tabaco. ¿Todos sabemos qué es el rapé de tabaco? ¿O hay alguien que no? Yo creo que no, yo creo que no sabemos. Entonces, el rapé es un tabaco, pero hecho en polvo. Entonces, imagínense cómo coger como todo el tabaco que está como dentro de los cigarrillos, que ya está pequeñito, pero aún volverlo mucho más pequeñito. Y en lugar de ser fumado, en este caso, lo que las personas hacen es como inhalarlo. Y da un efecto muy similar al de los cigarrillos. Para nosotros los cigarrillos son muy normalizados, ¿no? Pues están en todas partes. Y el tabaco tiene un componente que es importante, que es narcótico. Entonces, ¿qué hace eso? Que a uno como que le bloquea unos receptores, entonces uno se siente como más calmado, uno se siente, por eso a la gente le gusta fumar finalmente, porque tiene como esas cosas de que no mantiene, lo pasma a uno de cierta manera, porque es un poquito narcótico. Es poquito, ¿no? No es tanto como otras plantas, pero es narcótico. Entonces, acá hay estos inhaladores que son usualmente de huesitos de ave, por lo que los huesitos de las aves son huecos. Y entonces se inhala el tabaco y de esta manera pues se obtiene también un efecto. Entonces también hay unos usos de plantas que pueden ser muchas plantas diferentes, también depende de la comunidad. Estamos hablando acá, puede ser solo el rapé de tabaco. Pero si uno habla de otra parte de la Amazonía colombiana, hay otras plantas. Y si habla de otros lugares, va a haber otras plantas. Entonces esto también es muy diverso, pero en este lugar está estos tipos de inhaladas. Y también está el tabaco en forma de cigarro, que también siempre el humo del tabaco también logra como este tipo de, porque estos rituales requieren concentración, ¿no? Entonces requieren esto. Hay algunos como bastones, que son como que tienen que ser utilizados. Estos son como protección para los abuelos. Entonces, es una protección espiritual, ¿no? Entonces no es como que la gente vaya y se batalle con ellos, pero sí es un símbolo de la protección que ellos requieren, porque ellos sí batallan espiritualmente con todas estas fuerzas de la naturaleza. Entonces sí tiene como este significado y son unos objetos también preciosos hechos en madera,
así de brillantes como se ve este. Ustedes tienen la dirección, pueden escuchar los Ujú. sonidos también ahí, pero esto también es interesante, esta plataforma, poder escuchar como todos los sonidos de los instrumentos. Yo creo que mi favorito de todos es ese sonajero de alas de cucarrón, porque uno lo Wow. escucha y realmente es como un cucarrón, es como un cucarrón. Cuando uno escucha los cucarrones que están en la casa por ahí, así suena. Entonces este me parece como el más bonito de todos. Y también está la música, ¿no? Entonces está el componente de las máscaras, está el componente de las bebidas, de las plantas, pero también de la música. Y usualmente la música tiene que ver como con música repetitiva, que ayuda a las personas a sentirse que están entrando en un estado de trance. Porque de todas maneras, estas celebraciones son grandes y tienen muchas personas bailando y las personas sí entran en un tipo de trance con el resto de la comunidad, porque de esa manera todo el mundo está como enfocado en esto de eh, restablecer estas relaciones con los dueños de la naturaleza y entonces sí como que crea este efecto de que la gente siente que está haciendo esto. Entonces tiene que ver mucho como con nuestra psicología de los seres humanos, pero también con el territorio y cómo la gente se conecta con estas ideas. Entonces es algo que es bien fascinante también. Mm. Y ahora sí, acá bueno, estas trompetas también se escuchan súper bien, pero es que no sé, a ver si no sé por qué no comparto este sonido, porque estas de acá son trompetas. Y yo sé que uno las ve, y yo pensaba al principio que eran como, no sé, algún tipo como de cosa que servía para moler algo, como un pilón o algo así, cuando las vi así por primera vez, pero son trompetas. Y esto son trompetas en balso. Creo que todos hemos conocido el balso alguna vez, ¿no? Con el que uno hace las maquetas y todo esto. Y pues el balso también, no solo se hacen cosas pequeñitas, se hacen cosas grandes y estas trompetas son grandes. O sea, son grandes, grandes, así, grandes. Acá pues las fotos se ven pequeñitas, pero son grandotas. También si las ven están pintadas, tienen diferentes símbolos. Yo siempre digo que acá este de acá me parece como un solecito, todo precioso. Pero sí, muy, muy, muy interesante. Y venga, les muestro una máscara y paso al siguiente, porque si no, no va a alcanzar a mostrar los otros, un pedacito de los otros bailes. Esto es todo del traje que les estaba diciendo. Entonces ahí se le ve la máscara y la parte negra de la máscara, uno pensaría que es pintura común, ¿no? Pero es brea. La brea que sale como de estos yacimientos donde hay estos em, como hidrocarburos. Entonces se puede pintar con ella y salen estos colores tan bonitos. Y estos se llaman las yanchamas, o sea, todo lo que sea como tela, se llaman yanchamas. Y son unas cortezas de árboles. Son árboles diferentes porque hay yanchamas más claritas, más oscuras. Y estos se arrancan las cortezas de los árboles y de esa corteza como dura se arranca la telita que va por dentro. Y esa telita se moja y se le van dando golpes hasta que queda un grosor de milímetros y se pueden hacer trajes. Entonces acá ustedes ven Wow. si le alcanzan las costuras, tienen como la parte de la máscara, tienen la parte de las mangas y pues se hacen antes del baile, porque yo pensaba yo, no, pues los guardan y los vuelven a utilizar. No, son para el baile de ese año y después se vuelven el otro año y se hacen, porque es que parte del ritual, parte de la fiesta es hacer el traje. Entonces, por eso siempre se están haciendo constantemente. Y hay algunos pues tienen máscaras que yo les decía son fáciles de reconocer, no, yo soy el venado o no, yo soy la abeja. Pero hay otros que son como que la persona no sabe realmente qué es el personaje hasta que después el maloquero, el mayor, le dice qué personaje es. Porque también siempre hay como un espacio para invitados sorpresa que llegan. Ujú. Entonces, eso también es interesante. Acá hay un poco el proceso, cómo se tiñen estas diferentes partes. Ahí se puede ver un poco. Hay como unos barros que tiñen, hay unos tintes que se sacan de plantas, y así se pueden ir haciendo y quedan unos trajes increíbles como estos. Ahí se puede ver sorpresa. Y de las máscaras también. De estas tenemos varias en la colección, entonces quería mostrar yo uno. Hay pues muchas canciones que se aprenden. Ese era el otro que me decían, son muchas canciones. Entonces uno a veces no se las aprende todas o no se las aprende bien. Entonces es como práctica, hay que practicar mucho para saberse las canciones, para poderlas cantar y los bailes poderlos hacer bien, porque tienen pasos muy elaborados también. Entonces es una actividad y estas fotos son bastante increíbles. Este es uno de los más principales personajes. Se llama Tori, ese es el nombre del personaje, pero es un animal. Entonces, ¿se les parece algún tipo de animal? ¿Podría ser algún tipo de animal que conozcamos?
No sé, por los ojos así como rasgados, de pronto un felino, pero también tiene cara de mono. Es que puede ser muchas cosas. Las máscaras son súper difíciles de interpretar realmente. Este es un pescado y se llama el Wow. pescado picarón, y así se llama, pero es el tori. Entonces, si recordamos como las personas están ubicadas al lado de los ríos, la mayoría de sus personajes pues tienen que ver con peces, porque esa es la fertilidad, ¿no? También está su vivienda de peces. Entonces, muchos tienen que ver con peces. Ahí hay de todos los peces también, y muchos peces que pues no conocemos. Entonces, a veces uno dice, pero ¿qué peces? Son diferentes especies que pues solo viven en la Amazonía. Y acá está como lo que les decía, cómo entra, en qué momento entra, cómo hace su baile y cómo vuelve y sale. Entonces, esto es interesante por si uno quiere ver cómo exactamente cómo es. Acá está. Este es otro que también, este es un pez que se llama el pez lisa. Ese sí creo que lo conocemos más y también lo venden acá, lo venden y se come, pero es el pez lisa. Entonces, ese también es otro tipo de pez, no tiene mucha cara de pez, pero es un pez también. Y hay otro hay unos más fáciles de conocer. Por ejemplo, este, creo que sí es más fácil que todos lo reconozcamos, ¿cierto? Mm. Ese sí tiene cara de felino totalmente. Y este también es otro personaje pues muy importante porque pues los felinos y los jaguares son definitivamente muy importantes en estos lugares y también viven ahí al lado de los ríos. Y creo que estos también son peces, pero también representan a unos pájaros que aparecen cuando aparecen los peces. O sea, estas máscaras no son peces, pero las del lado sí representan peces. También a veces hay unos que tienen como formas, que son como peces y pájaros al tiempo. Y por acá más adelante está esta que me parece una de las más preciosas de todas. Este sí se parece a algo más conocida. Yo es que no conozco muchos animales, creo, pero no A sé, ver, como un ya se me ocurre. armadillo, como no sé. ¿Será un armadillo? ¿Qué piensan? ¿Alguna otra idea aparte de armadillo? Pero este parece que es como un venado, por lo que tiene también Mm, como los puntitos, ¿no? Que los venados algunos tienen como estos puntitos blancos. Entonces ujú. también este parece ser como el venado. Entonces ahí también muestra cómo se hace el baile y cómo algunos, y describe cada uno de los bailes, ¿no? Porque ahí en qué momento entra, en qué momento sale. Entonces por eso las fiestas se demoran tanto, porque tienen unas coreografías muy específicas y cada ser tiene que entrar en un momento particular y tiene que salir en un momento particular y de esta manera pues está como invitando a que todos estos procesos de fertilidad continúen. Entonces este es ya el final de este baile del chontaduro, bueno, un poquito más de el, el siguiente, pues decía son tres, pero me dediqué como hasta el baile del chontaduro más o menos, pero para que sepan que acá hay mucho más que ver. Este se llama la palabra de coca, tabaco y yuca dulce. Y este es otro territorio. Entonces podemos mirar si nos aparece el mapa allí más abajo para que lo veamos y nos podemos devolver ahorita. Acá creo que está el mapa. Si ven, la ubicación es en el rojito. Entonces Ujú. acá es un poquito diferente, pero para que tengamos de referencia, pues, dónde está Leticia, ¿no? Acá abajo. Acá abajo está Leticia y el territorio sería este que está acá, de rojito. Eso Y es acá Putumayo, ujú, ¿sí? es parte de Putumayo, pero también del departamento del Amazonas, porque no sé si alcanzan a ver, pero estas lineecitas que están acá, Ah, estas sí. punteadas y toda esta parte, todo esto, es el departamento de Amazonas. Entonces tiene gran parte del Mm, departamento de Amazonas, pero un pedacito de Putumayo también, y acá un pedacito del Caquetá. Si alcanzamos a ver, sube acá por encima. ujú. Ok. Sí, entonces alcanza a ocupar varios territorios. Porque de nuevo, pues nuestra forma de territorializar, de decir los departamentos, no es la forma como han vivido los grupos indígenas nunca. Entonces, por eso, pues viven en muchos territorios diferentes departamentos. Y también son muchos grupos de personas. Entonces, acá hay grupos como los Muinane, los Murui, los Andoque, los Nonuña, los Miraña, y acá, Ocaina y Bora, y Murui es a lo que antes llamaban Huitoto, porque ustedes pueden decir estos nombres y pensar como, pero yo nunca he escuchado esto antes. Muchos de estos nombres no los hemos escuchado porque son los nombres que los grupos indígenas se están asignando a sí mismos. El nombre, por ejemplo, Huitoto, no se los pusieron ellos, se los pusieron, fue un grupo que no era muy amigo de ellos, y Huitoto significa estar pintado de negro.
porque ellos utilizan una planta que es el huito, es como una fruta que sale un tinte negro para pintarse el cuerpo como protección. Entonces los otros les dijeron, ah, no, entonces ahora ustedes son los Huitoto y les dieron ese nombre a diferentes grupos colonizadores. Entonces todos terminamos diciendo lo mismo. Entonces todos decimos, ah, los Huitoto, pero realmente ellos han estado en un proceso desde el siglo pasado, del siglo XX, diciendo como ese nombre no es nuestro nombre es Murui. Y pues a veces también hay como Murui Muina o Murui Muinani, están también poniéndose de acuerdo como cómo se van a llamar, porque también el lenguaje lo están tratando de recuperar. Este territorio que ustedes ven acá tiene una historia muy particular, que es que tiene que ver con la cauchería. Ujú. Esto fue alguna cosa muy grave que pasó acá en Colombia y que no, no nos dimensionamos a veces, y tiene que ver con la explotación del caucho. El caucho sale de un árbol, ¿no? Entonces se hacían las llantas, todas las cosas que fueran de caucho, hasta los chicles de masticar, salían de ese árbol. Entonces se hacía unos cortes al árbol y salía como un látex blanquito, como si fuera un colbón, básicamente un colbón. Y con esto se iba recaudando y se iban haciendo todas estas cosas de caucho. Y cuando se sacó el primer carro y las bicicletas, imagínense que se empezó a crear una demanda gigantesca de caucho. El caucho antes se sembraba en Asia, pero hubo un momento en que ya en Asia la cosecha no funcionó, los ingleses también tenían otros intereses, guerras con otros, entonces dicen como, pues llevémoslo a Brasil, y lo llevan a Brasil. El caucho también empieza a ir ya tenían unas especies de caucho, pero traen otro caucho de Asia y crece súper bien, porque pues acá en esta tierra todo crece bien, y empiezan a esclavizar a los grupos indígenas. Y uno pensaría, uy, esto fue hace mucho tiempo. No, esto fue son 100 años de la vorágine que se cumplen este año, ¿no? Para Mm. conmemorar el libro. Y el libro salió unos años en los que todavía se seguía haciendo. Y yo estuve hablando el año pasado con algunas personas que me contaban que hasta los años 60 seguía, o sea, hasta los años 60 del siglo XX, 1960, la gente Wow. seguía sembrando caucho y seguían siendo esclavizados sembrando caucho. ¿Esclavizados de qué manera? A la gente le decían como, ay, es que usted necesita para sacar caucho unas botas, tome las botas y saque caucho. Y después decían, no, es que las botas cuestan 2 millones, 3 millones, usted no me las ha pagado, tiene que seguir trabajando, trabajando. Entonces la gente quedaba como en un sistema empeñada y más o menos les podían así durar 5 años trabajando, 10 años trabajando. Esta fue ya en la parte final, pero en la parte de principios del siglo XX, la esclavitud fue tanta que muchos de estos grupos casi que desaparecieron. Solamente quedaron como los niños y algunas mujeres. Entonces, estos grupos que ustedes ven acá, especialmente la gente de centro, ahora se llama gente de centro, porque fueron muchos grupos que se, como tuvieron que unirse para poder volver a crear un tipo de sociedad. Entonces, ellos viven y tienen un lugar muy particular, muy importante, que se llama La Chorrera. Y en La Chorrera es donde está un lugar que se llama el Predio Putumayo. Y ahí estaba una de las empresas más grandes de caucho, que se llama la Casa Arana. Y estas fueron las personas responsables de la desaparición de estos grupos indígenas, casi su totalidad. Entonces, una cosa que es muy, 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 muy grave que pasó y que yo creo que como colombianos ni siquiera nos enteramos a veces qué pasó, como bueno, sí, ay, el libro cumplió 100 años este año que se ha hecho tanto sobre el libro, pero como que no nos ha llevado a reflexiones más profundas, ¿no? Sobre como la explotación tan grande que ocurrió acá. Entonces, como estas personas están en este proceso como de recomponer su identidad y de recomponer su sociedad, tienen ahora como unas plantas que son sus plantas principales, que son la coca, el tabaco y la yuca dulce. Entonces ellos también pues tienen estos sitios tradicionales que son la maluca, y ahí también está el mambeadero. El mambeadero es como el lugar donde se reúnen los mayores a mambear. Y ¿alguien sabe qué es el mambe? El mambe me suena que es hoja de coca, tal vez como en polvo casi, macerada hasta que es polvo. Es una mezcla de las hojas de la planta de la coca, pero también otra planta que se llama el yarumo. El yarumo es unas hojitas que parecen como una mano, un árbol bien grande. Sí. Entonces, se secan las hojas de la coca, se secan las hojas también del yarumo y se pulverizan. Y ese polvo se llama mambe. Y es un polvo verde, muy, 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 muy.
verde, que hoy en día se guarda principalmente en tarros de chocolisto, porque los tarros de chocolisto son buenísimos porque no se les entra el agua. Entonces ellos tenían pues contenedores tradicionales y acá están acá en los objetos que tenemos. Ahorita les muestro un contenedor tradicional y es una cosa bien interesante, pero realmente hoy son los tarros de chocolisto donde la gente lo guarda. Entonces ellos tienen también manguarés, como los que hemos visto. Muchos, digamos, de los objetos se parecen, ¿no? Porque pues son grupos amazónicos, tienen características en común, pero algunos, digamos, que privilegian más unos instrumentos que otros. Acá hay una gran cantidad de instrumentos musicales, como el manguaré, también hay como maracas y otra cantidad de instrumentos. Pero quería yo mostrarles también otros. Están coronas, por ejemplo, como esta, que es una corona increíble, con Wow. las plumas de los papagayos y de los tucanes, gailanes, garzas, que son estos atuendos que hablan pues del poder, ¿no? De las personas. Esta es otra corona, también una más pequeñita, también con estas plumas espectaculares. Por acá, collares, algunos de dientes de animales, pues la gente utiliza lo que tiene en su entorno. Acá hay estos otros collares o uñas también. Acá sí había unas uñas de un armadillo, creo que pueden ser estas. A veces hay una, porque los armadillos tienen unas uñas grandotas. Este puede ser uno de esos. Y también les quería mostrar acá hay algunas esculturas de madera. Pero les quería mostrar principalmente los que tienen que ver con las plantas. Otra parte muy importante son los canastos, que yo creo que son muy importantes en muchas culturas, ¿no? No solamente en la Amazonía, casi si ustedes miran en todas partes de Colombia hay canastos, algún tipo de forma de canasto, y los canastos pues sirven para cargar cosas principalmente. Pero la idea de tejer canastos es la más interesante, porque siempre refleja como el pensamiento de las personas. Entonces, el proceso de aprender a tejer canasto, de volverse bueno tejiendo canasto, sí tiene que ver como con una cantidad de expresar el pensamiento, que uno no lo pensaría como, ah, pues tejer canastos, ¿no? Pero sí tiene que ver como la misma personalidad de la persona, para ser redundante, tiene que ver como la persona teje. En algunas comunidades son los hombres los que tejen los canastos, en otros son las mujeres los que tienen los canastos. En algunas, los hombres tienen que saber tejer muy bien porque al regalar los canastos a las mujeres, así es como van a conseguir como pareja, el que mejor teja canasto. Entonces, como que depende obviamente de cada comunidad y qué tan finos son o qué tantos espacios tienen, eso depende de cada comunidad y también pues la persona que lo hace acá. Se puede ver una persona pues de señora de madera tradicional cargando la yuca y la yuca es otro de los elementos principales junto con la coca y el tabaco, porque con la yuca pues se alimenta a toda la familia y la yuca acá es muy importante porque la yuca es yuca brava. ¿Alguien sabe qué es eso de yuca brava? Yo he escuchado que es venenosa y pues supongo que es una variedad de la yuca que nosotros conocemos acá. Ujú. Entonces, me contaban la semana pasada que vino una mujer de Leticia, ellos le dicen como yuca blanca o yuca amarilla. Entonces, la yuca blanca es la que nosotros consumimos, ¿no? La que se puede comprar en el supermercado. La yuca amarilla es la que se puede consumir también, es amarga, exacto, gracias, y es venenosa, tiene cianuro. Entonces, si uno se la come así tal cual, y eso por eso siempre es recomendación, si uno está por ahí, se perdió y encuentra yucas y se las come, no se las puede comer porque se enferma. Hay que hacerles un proceso. Y estas mujeres, por miles y miles de años, han mejorado la yuca de tal manera que la yuca hoy es uno de los tubérculos que mejor se puede aprovechar, porque la cáscara es muy delgada, se puede aprovechar todo. O sea, uno de la yuca realmente le quita la cáscara y se puede aprovechar todo. Y las personas saben también manejar la yuca, que le pueden quitar el veneno haciéndole procesos se guarda en agua durante días y se le va quitando el veneno a medida que se hacen estos procesos y se exprime. Y entonces con esto se hace como el pan amazónico, que es el casabe. Entonces el casabe Ujú. son como unas arepitas, pero arepitas de yuca fermentadas. Y al fermentarse, pues también se elimina este veneno. Entonces es una cosa también fascinante de biotecnología, que a veces uno dice, "Pero biotecnología, claro que sí. Es biotecnología, bioingeniería de alimentos, y así es como tenemos el maíz acá en América, como tenemos la yuca, es por estos procesos que han hecho estas comunidades por miles y miles de años. Entonces, la yuca es otro elemento muy importante, es una planta sagrada.
Nosotros no pensaríamos a veces en yuca, como dice, ay, bueno, sí, el tabaco, ¿no? Por allá la coca, ¿no? Siempre es como por allá algo de otra dimensión, porque tiene esta otra dimensión, pero la yuca también es una planta sagrada para las comunidades amazónicas, el ají también es una planta sagrada y tienen como propiedades, digamos, como masculinas o femeninas. Entonces la yuca se considera como algo femenino, la coca también es algo femenino, el tabaco es masculino, entonces también como que cada una tiene sus propiedades, sus propias energías. Entonces también es interesante para considerar qué significa cada una de estas plantas. Y acá tenemos canastos, voy a mirar. Estos son los cernidores para hacer las diferentes casabes. Pues ahí se pasa toda esta masa que se hizo, se hizo la yuca toda pequeñita, se ablanda toda, después se pasa por acá, queda como más una harinita y se hacen el tipo del casabe. Y hay diferentes ternidores y diferentes preparaciones, entonces también, pues esto también es una cantidad de cosas. Ahí ya miren cómo se ve la masa. Y ahí ya se fermenta y también tiene un sabor como fermentadito. Como, pues, como les digo, el pan igual tiene que ser fermentado para que tenga este sabor. Un abanico de plumas, una escobita también hay por acá, como todos los objetos de la casa. Un caminador, un sonajero, un juego. Así les encuentro trompos también para jugar. Entonces, como que muchos objetos de la vida diaria también. Y este es uno importante, el pilón, porque acá es donde se ponen las hojas de la coca secas. Se ponen las hojas ahí y se empiezan a pilar y a pilar y a pilar y a pilar hasta que queda el polvillo para hacer el mambre. Entonces, también es bien, bien importante. Ah, miren, acá está. Entonces, este es el recipiente tradicional para guardar el mambre. Entonces, ustedes lo ven, un tarrito, se ve todo como muy natural, muy hermoso. Esto no es lo que la gente utiliza hoy en día. Son tarros de chocolisto, porque los tarros de chocolisto son buenísimos para guardar cosas en polvo. Entonces la gente le encantan esos tarros, o sea, es como, eso es lo principal. Y hay otra planta que es importante, que es el tabaco, pero que el tabaco no es tanto como en los cigarrillos como veíamos ahorita, sino es una pasta. Se cogen las hojas del tabaco y se cocinan. Y se cocinan y se cocinan hasta que se vuelven como si podemos pensar como en un pegante, pensemos como en una cosa como pegante, como jalea, como si fuera una jalea, o la jalea de guayaba, pensemos en la textura así, pero es tabaco, tabaco súper concentrado, o sea, súper, súper, súper concentrado. Después se saca y se mezcla con unas sales que salen de plantas y se crea otra planta muy importante que se llama ambil. Y el ambil se guarda también en unos contenedores que ya no son estos, es este acá. Ahí se ve muy chiquitito, muy bonito, hermoso, pero estos no son los que utilizan la gente. Utilizan como tarritos pequeñitos con tapa. O sea, imagínense como todos los tarritos en los que vienen algunas cosas que tenemos en la casa, pero que son de tapa rosca, así, porque también ayudan a conservar muy bien este tipo de cosas. Entonces ahí se pone, se saca un poquito del ambil, y esto de nuevo, lo que les decía, es como la gente que mastica tabaco para la energía. Hace el mismo chimú, exacto, es lo mismo. O sea, es que lo que pasa es que el chimú es como molido en partes pequeñitas. Entonces el chimú es el que está molido, pero es de la misma familia del efecto que tiene. Cuando uno necesita trabajar y no cansarse, es el tabaco. Cuando uno necesita tener energía, cuando uno necesita estar despierto. Y también, como les decía, un poco como que atonta, pero también te mantiene despierto y te mantiene energético. Eso es. Entonces es chimú, chimú o el ambil son cosas similares. Eso lo necesitamos acá, yo sé. Entonces necesitamos un poquito de energía. Pero es una cosa bien, 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 bien interesante pensar en estas plantas. Entonces, pues imagínense la cantidad de otras plantas que hay. O sea, esto es solamente una pequeña de las más importantes. Y pues les voy a mostrar muy rápidamente el último y no voy a alcanzar a mostrárselos todos porque pues ya el tiempo no me da. Yo dije, si me quedo sin mucho que decir, pues les muestro otras cosas, pero este es un universo súper interesante. Entonces, el último es de otra parte del departamento del Amazonas, pero sí vamos a hablar específicamente de Leticia. Y este se llama el ritual de You. Yo no sé pronunciarlo, esto tiene una pronunciación especial en el lenguaje. La comunidad en la que se habla acá se llama Maguta. Y era como antes se llamaba la gente ticuna. Como yo les decía, los nombres se están cambiando porque de nuevo no fueron dados
por ellos mismos, sino que se los pusieron otras personas. Entonces, por eso ellos están tratando de pensar en cuál es su nombre realmente. Y Magutá significa la gente sacada del agua, porque ellos en su historia de origen fueron sacados, pescados, por uno de como sus dioses, que se llama Yoí, y los sacó del agua. Entonces, por eso es como que ellos están pensando y de nuevo creando cómo contarse a sí mismos y no que los estén contando desde afuera. Entonces, por eso es que los nombres cambian y no es porque esté cambiando la gente, sino la manera como se cuenta esto. Y esto tiene que ver con los rituales de pubertad. Entonces, cuando las niñas cumplen más o menos entre 12 13 años y les llega su primera menstruación, les hacen una fiesta gigante y las encierran. Entonces, lo primero que hacen es encerrarlas como en unas casitas. Me contaban que eso varía mucho, que ya pues obviamente es muy difícil mantener este tipo de fiesta porque pues ya uno no puede mantener a alguien encerrado un año, pero que en el pasado podían ser hasta 5 años, 4 años en los que la niña estaba encerrada. Pero también era porque el sistema educativo era diferente. Al estar encerrada, ella se educaba en ese momento porque pasaban las abuelas y le decían que tenía cómo hacer el canasto, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Pero mm, hoy en día, pues eso ya no se puede porque el sistema educativo es el sistema occidental. Entonces ellas tienen que ir al colegio. Entonces ya no se hace de esta manera, pero sí antes se hacía de una manera que ellas duraban encerradas mucho tiempo y era como estar encerradas para aprender todo lo que iban a necesitar en su vida. Entonces, a las niñas se les pinta con esta tinta negra que yo les decía, que se llama huito, y se les pegan como plumitas, se les hacen un montón de decoraciones y son como las protagonistas de la fiesta. Entonces, acá está el huito, este es el que les decía, de acá se saca el tinte negro y se hace todas unas preparaciones para la fiesta. Me contaban que, miren, ahí les voy a mostrar el mapa para que veamos el lugar. Esto se hace en Brasil también, ¿no? Y en Perú. En Brasil se llama Moça Nova, como la muchacha nueva, porque la idea es esto, como que las niñas al cambiar, digamos, su cuerpo también está cambiando como su estatus dentro de la comunidad y ahora ya se consideran, pues, digamos, como ya nuevas personas que su cuerpo ha sido renovado y al mismo tiempo toda la sociedad se renueva. Me contaba una mujer que vive en Leticia, ella es Magutá, la fiesta de ella me decía que duró también como 3 días. Y yo le preguntaba, ¿y cómo cuánta gente va a la fiesta, no? Porque pueden ser solo la familia o algo así. Me decía, no, pueden ir como hasta 3.000 personas, porque va gente de Brasil, va gente de Perú, va toda la familia extensa, porque es una demostración de la familia, de que la niña creció y también como una demostración de toda de nuevo, la fertilidad que se está trayendo a la comunidad y que la gente a veces cuando está enferma va a estas fiestas porque tienen como estos poderes curativos de alguna manera. Entonces es una fiesta bien particular y bien interesante por esta razón. Y eh, ahí ustedes pueden ver como las niñas con sus coronas, con sus diferentes trajes. Y la fiesta pues dura como varios días, pero les voy a hablar sobre el final de la fiesta, que en el final de la fiesta, este ritual, esta fiesta también se llama la pelazón. Entonces, pues por llamarse la pelazón, eh, por mucho tiempo la gente pues pensó como, uy, no, eso es algo terrible porque a las niñas les arrancaban el cabello. Una parte era arrancar el cabello para demostrar como este nuevo cuerpo, esta nueva como vida que comenzaba y les arrancaban el cabello. Ya no se hace eso, que la gente ya no le parece tan, como que ya no está tan de moda, pero ahora se les corta el cabello. Entonces se les corta el cabello, se los deja casi sin pelito y así es como finaliza la fiesta con esta reunión gigante con las abuelas tocando los tambores. La niña estuvo encerrada un tiempo, aprendió todo esto. Después entonces la niña le cortan el cabello, la ponen como en digamos, como una base y la van llevando hacia el río y cuando llega al río, entonces ahí la bendicen y en el río ya se baña y ya se termina así la fiesta. Y así como que se concluye este proceso larguísimo, que puede ser larguísimo, pues en unas épocas fue larguísimo, pero aún hoy sigue siendo como una fiesta como de este cambio de la sociedad y que estos ciclos, como les decía, como que empiezan a ser renovadores de la naturaleza y renovadores de la vida. Entonces son unas fiestas realmente increíbles, unas fiestas que a veces como que pueden ser muy diferentes a lo que nosotros conocemos, pero en su propósito, pues tienen que ver con lo que nosotros queremos siempre también, es como que haya más vida, ¿no? Y que
se renueven estos ciclos de la naturaleza. El propósito es el mismo, pero son unas maneras diferentes de expresar esto. Entonces, pues ya me pasé un ratico. No les voy a alcanzar a contar absolutamente todo, pero sí, pues era una oportunidad para hablarles de esta plataforma, para que la consulten, para que la miren. Acá se pueden sacar muy buenas ideas eh, para hacer cosas en sus mismas clases. Puede servir de inspiración para pensar en muchas cosas más. Entonces, pues eso era lo que yo les venía a contar el día de hoy. Luisa, nuevamente muchas gracias y nos vemos muy pronto.